¿Piensas diferente al resto? ¿Hay algún problema por pensar diferente a los demás? No pasa nada, ¿no? Somos libres, libres en pensar y expresar nuestros pensamientos, ¿correcto? Pues resulta que la historia de las civilizaciones nos muestra todo lo contrario. Sean quemados en la hoguera, apedreados vivos, desterrados, excomulgados o sometidos a cualquier otro medio creativo de humillación o tortura, las personas han demostrado que no están dispuestos a que nadie discuta las normas aceptadas por la mayoría, aunque sean inmorales, no importa. Se ha excomulgado a seres humanos por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Se les ha quemado vivos por decir que la sangre circulaba por dentro del cuerpo. Por tantas y tantas barbaridades, resulta muy difícil pensar que todas las sociedades de este mundo acepten la diversidad, el derecho a no aceptar la norma impuesta, ya que las únicas normas morales de este mundo en general se pueden contar con los dedos de una mano de un manco. ¿Qué sucede si todo tu entorno sabe que algo es de cierta manera y a ti te dicen esto es así y punto? Y tú aceptas sin preguntar, simplemente aceptas que es así. ¿Por qué? Porque todos piensan y dicen que es así. Nos encontramos ante tu aceptación sin miras de una norma que no está aprobada y que seguramente está en contra de tu escala de valores. Mira, por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida, o comer carne de cerdo te lleva al infierno, o la homosexualidad es pecado mortal, o para trabajar hay que sufrir, o lo lógico, si tienes pareja, es tener hijos, o más de 20 años de diferencia entre una pareja dos personas es imposible, o masturbarse es un acto de egoísmo y un pecado, o no llevar corbata en una boda es tener poco decoro, y así podría seguir todo el puto día, con cientos y cientos de normas estúpidas, desde las más banales a las más inmorales. Para los miembros de una sociedad, su principal activo es el conjunto de estos 4 elementos. Escucha: tradiciones, lengua, cultura y territorio. Y cuando cualquiera de los 4 se ven cuestionados, eso lo vivirán como una gran amenaza contra algo etéreo y conceptual, una amenaza contra el pueblo. Al haber equiparado la norma o la tradición al grupo, resultará que cuando tú no la observes y no estés de acuerdo con ella, se considerará que tú estás negando la identidad grupal. En otras palabras, eres una amenaza, eres un negacionista. ¿Te suena esto? Cuando como miembro de la comunidad cuestionas una norma, por inmoral que ésta sea, por absurda que ésta sea, tu comunidad sentirá que toda ella está siendo cuestionada y atacada por ti. Así que violar, denunciar o tan solo cuestionar una norma inmoral llevará implícita la amenaza de tu expulsión del grupo, de la familia, de los amigos, del entorno social. Y también de castigo, de penalizaciones, de condenas, incluido el apaleamiento y la crucifixión en redes sociales. Por lo tanto, tendrás mucho dolor emocional y espiritual y mental. Y si te preguntas, ¿pero por qué debo luchar contra las normas establecidas si forman parte de lo que, digamos, el conocimiento del pueblo, si es lo que toda mi gente dice, piensa y hace? ¿No tendrán razón y tendré que hacer lo mismo? Mira, ¿te das cuenta que sin los valientes luchadores que se alzaron contra algunas de las injusticias del mundo, la marginación racial, el odio al pueblo vecino, la prohibición de la homosexualidad, los derechos de los menores, de los trabajadores, de las mujeres, y que defendieron el desarrollo de las libertades individuales? Si no fuera por eso, ¿seguiríamos bajo el feudalismo más férreo? ¿Y por qué surgieron todos estos héroes sociales? Pues porque entendían que las normas contra las que se alzaron, aunque estuvieran establecidas y fueran lo normal y aceptado,
pisaban la dignidad del ser humano y destruían la posibilidad de la felicidad plena de las personas. Y del mismo modo, aunque a más pequeña escala, si alguna norma o tradición atenta contra tus anhelos personales, siempre que tus deseos no atenten contra la libertad de otras personas, si atentan contra tu felicidad y contra tu autorrealización, todo esto va a quedar limitado y por extensión se limitará tu libertad vital. Hasta que no aceptes que puedes y tienes el derecho de rebelarte contra la norma, inconscientemente te rodearás para poder pedir su perdón y su permiso de los talibanes del sistema, de los valedores, de los que ostentan el cetro, el poder, los que están a favor de las normas, los que están dentro de esa mayoría. Ellos, esos, serán los verdugos de esa pena autoinfligida que tú mismo estás metiendo dentro de ti. Esa pena, ese dolor con el que te estás castigando por estar obligado a hacer, pensar y actuar en pro de algo que va en contra totalmente de lo que tú sientes y piensas. Ellos, esa gentuza, te querrán hacer ver que estás equivocado, que lo que sientes dentro de ti, experimentas, está prohibido, es malo o es peligroso. Y además, en el plano moral, es aún peor. Tengámoslo claro, tu grupo, o sea, tus amigos, tu familia o tu comunidad, cree que ellos prevalecen sobre ti. Aquí en Alaska y en las Islas Caimán, da igual. Una norma inmoral inhibe necesidades naturales y deseos legítimos. No te culpabilices por no respetar normas inmorales, ¿vale? Es tu derecho. Y si piensas en las normas inmorales que puedan haber hoy, en las cosas que tú creas que hoy están sucediendo y que no estás de acuerdo, ¿no crees que lo más correcto sería decirlo y actuar en pro de que esas normas inmorales cambien? ¿No crees? En vez de estar acojonado en tu puta casa y ser una puñetera oveja sumisa y obediente y domesticada que tiene miedo de alzar la voz porque le van a llamar negacionista o le van a insultar, y se queda callado, porque el que calla es como el que acepta y el que otorga. ¿No te das cuenta que una de las principales causas de la infelicidad y el sufrimiento humano es la incoherencia entre lo que haces, lo que sientes y lo que piensas? Mira. Hay tres grandes elementos que te aportan una cantidad increíble de infelicidad y sufrimiento. Y son lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Si piensas una cosa y afirmas la contraria, vives en contradicción. Si afirmas una cosa pero haces la contraria, vives en contradicción. Puedes incluso creer algo, pensar que es lo moralmente correcto y no actuar en consecuencia, hacer lo contrario. Porque sin saberlo, estás abrazando una norma impuesta que no estás dispuesto y que no vas a poder aceptar y que no vas a poder conseguir, no vas a poder seguir con ella. Todo lo que sea un desajuste entre tu pensamiento, tu palabra y tu acción causa un desajuste interno y por tanto un desajuste de tu energía y de tu felicidad. Es un desajuste entre la palabra, la acción y el pensamiento en tu interior. Toda persona siente ciertos impulsos y deseos, y pasa que muchos de ellos, siendo legítimos y buenos, están prohibidos. La falta de aceptación de algo tan legítimo como es, por ejemplo, la homosexualidad o el querer respirar aire puro, tú solo en la montaña sin un bozal, o el querer salir a la calle para poder tomar el sol y activar tu metabolismo que te mantiene saludable,
O el querer salir simplemente a pasear a la hora a la que tú quieras, por la montaña o por la playa. Todo eso se convertirá en dolor, porque vas a convertir esa incapacidad ajena en arrepentimiento propio. Es alucinante. Mira, uno se arrepiente de lo que el otro es incapaz de aceptar. O sea, tú haces algo que está bien, pero sin embargo obtienes mucho dolor al hacerlo y te arrepientes incluso de hacerlo porque otras personas son incapaces de aceptar que tú lo hagas. Es flipante. La desalineación, la falta de coherencia y la contradicción interna pueden producir una gran aflicción en ti. Te sentirás indigno de quienes te aman porque no eres capaz de mantenerte fiel a sus principios, no a los tuyos, a los suyos. Así pensamos. Esto es una puñetera estupidez, pero es que así viven miles y millones de personas hoy en día. Y yo me pregunto, ¿eso es amor de verdad de los demás hacia ti? Es decir, vamos a ver, que tú vayas detrás como un perrito de esas normas, o sea, que tu afiliación a las normas sociales o a las tradiciones de tu familia y seres queridos, si todo eso es una condición indispensable para ser aceptados, amados y queridos por ellos, ¿qué tipo de amor de mierda o de afecto asqueroso sienten ellos por ti? ¿Es amor un amor condicionado a que tú creas lo que ellos creen? ¿O a que tú vivas respetando los patrones y las pautas conforme a lo que ellos han deseado y han empezado a vivir? Han decidido vivir eso y tú tienes que callar y aceptar. ¿A quién quieren más? ¿A ti o a su puto dogma sectario? Durante una conversación sobre el sentido de la vida, una persona con la que hablaba me dijo, el sentido de la vida es vivirla. Así es. No vives para llegar a un paraíso que nadie ha visto. Vives para vivir hoy, aquí y ahora. Vives para vivir, para realizar tus deseos y satisfacer las necesidades humanas que te hacen digno de ti mismo y que no atentan contra nadie. Para eso vives. Y si intentas sin tales deseos y necesidades, es muy posible, muy probable, que acabes enfermo, trastornado y desquiciado. O sea, que acabes como la grandísima mayoría de la gente que puedes ver hoy en día por la calle o por las redes sociales. ¿No te has dado cuenta aún? ¿No te has dado cuenta que hoy en día, más que nunca, la gente está totalmente irascible? ¿No te das cuenta que la gente está de muy mal humor, que la gente te ataca en la primera frase que no estás de acuerdo con ellos, que se sienten atacados con cualquier cosa que dices? ¿No te has dado cuenta que la gente cada vez está más enferma? Y no hablo de un virus, hablo enferma en general, de todo. Están gordos, están enfermos con dolores, con un montón de enfermedades, de traumas mentales, psicológicos, físicos, lesiones. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Además, tú, antes de enfermar por estas situaciones, es fácil que incurras en lo que se ha dado por llamar una vida doble o vida oculta, que los demás llamarán como doble moral. Otra de las manifestaciones es la puesta en marcha de compensaciones de toda índole para intentar satisfacer, aunque sea de manera momentánea y esporádica, lo que precisas y no puedes obtener. Cuando no eres capaz de decir no al dogma sectario o a la norma que en verdad no procesas, deberás forzosamente compensar ese atentado que contra ti mismo estás haciendo. Deberás, por así decirlo, indemnizarte a ti mismo, y puede que lo hagas en forma de adicción. Adicción a cualquier cosa. Puede ser adicción a la comida, al alcohol, a las drogas, al sexo, al juego. No importa.
¿Por qué en forma de adicción? Porque deberás obtener por vías secundarias alternativas artificiales lo que no eres capaz de exigir o de obtener por vías voluntarias. Y como esa situación es insostenible, la recurrencia y la dependencia estarán servidas. Las principales adicciones del ser humano son modos de rellenar vacíos, agujeros, huecos. El alcoholismo, las drogas, el tabaco, la adicción a la prostitución, la infidelidad, la gula, las mentiras. La mayoría de los pecados capitales son en realidad pecados contra la propia dignidad, que intentan poner una tirita, un parche, para cubrir esa infelicidad que estás autogenerándose. No son ofensas a un Dios, ni tampoco a los que nos rodean, aunque les cause dolor. No. Son ofensas a ti mismo. Como no eres capaz de enfrentarte a los demás por respeto o miedo a sus principios, incurres en prácticas que atentan contra ti mismo y que te conducen a una mayor infelicidad. El problema no es el acto concreto derivado de una imposibilidad en sí. El problema es atentar contra tus verdaderos deseos. Escucha. La felicidad no admite mentiras, no admite compensaciones. La felicidad es tan simple, tan sencilla, tan descarnada, que solo exige una cosa: coherencia. O sea, sentir, pensar, decir y hacer conforme a una sola creencia. Pero eso que parece tan sencillo es muy difícil, terriblemente difícil, y sobre todo para algunos, porque requiera enfrentarte con la gente que no piensa como tú y ponerles además un espejo enfrente que dice: no pienso como tú, y tal vez tú no sientas ni hagas lo que dices que piensas. ¡Wow! Una norma inmoral lleva implícita la amenaza de la condena, del castigo, del dolor. Y con dolor no puede haber felicidad. Con dolor físico, emocional y moral no se puede vivir en plenitud y punto. En consecuencia, una norma inmoral que anule solo uno de tus más profundos deseos, mata tu felicidad e impide tu realización, porque es un atentado directo a tu dignidad, a tu construcción como ser humano, a la manifestación de tu singularidad, a tu libertad de ser y hacer. Es, en toda regla, una perversión. Si las falsas creencias, como pudiste ver en mi vídeo anterior de las creencias limitantes, que también lo puedes ver por aquí arriba en una etiqueta blanca, si estas falsas creencias te llevan a vivir en una falsa realidad, las normas inmorales te sentencian y te condenan sin juicio a pagar una pena que no mereces por una falta que no has cometido y que ni tan siquiera tiene la naturaleza de falta. En resumen, la manifestación del conflicto personal ante una norma inmoral se produce en estos frentes. En el pensamiento, con la frase soy culpable. En la emoción, con las sensaciones de vergüenza, apatía, frustración, rabia. Y en la acción, con acciones como mentiras o adicciones. La posición existencial resultante de todo esto es: yo estoy mal. Y además, el culpable de ese sentimiento negativo soy yo. Porque soy incapaz de respetar la ley, la norma establecida, el dogma sectario. La norma inmoral se manifiesta en culpabilidad. ¿Tienes culpabilidad? Hoy te pregunto, ¿tienes culpabilidad cuando haces algo que tú deseas hacer sin hacer daño a los demás, pero que los demás dicen que no es correcto?
y o no lo haces o lo haces a escondidas. Y entonces, ¿cómo anulamos una norma inmoral? Mira, casi toda mentira emana de una incapacidad de exponer a los demás los deseos y necesidades que tú sientes. El escondite de las pulsiones persigue buscar la aceptación social. Así que la forma de solucionar todos los desajustes que pueda producir la norma inmoral en ti es bastante simple. Exponer a tu entorno cómo piensas y cuáles son tus necesidades. Esa liberación solo es posible desde una redefinición del marco de referencia de tus valores. No se trata de mandar a tomar por culo las tradiciones, ni las leyes, ni hacer de una moral a medida, no. Se trata de vivir de una forma coherente sin hacer daño a nadie, y se trata de decir no a una norma establecida que no hace daño más que a ti mismo. En realidad, lo que vas a poner en duda es la legitimidad del legislador. La norma la puso alguien en otro momento, en otra situación, con otros conocimientos, respondiendo a unas necesidades o a unas realidades que él ha creído en un nivel de desarrollo de realidades incompleto y en el que todavía eres y seguirás siendo heredero si no haces algo. Pero para cuestionar códigos morales de lo que está bien o está mal, debes primero y antes que nada aceptarte a ti mismo, sin tapujos, sin miramientos. Soy así, pienso así, esta es mi naturaleza, siento de esta manera, esta es mi vida, y estos son mis deseos, y estos son mis límites. Se trata simple y llanamente de exponerlo abiertamente, de pedir que te respeten y darte el permiso de vivir conforme a ello. Aceptarte a ti mismo es un gran ejercicio de valentía cuando esta aceptación acarrea enfrentarte a quienes te rodean. No todo el mundo tiene el valor para hacerlo, muy poca gente, pero justamente las pocas personas que tienen el valor de hacerlo son los mismos que obtienen mayores índices de felicidad en su vida. Pero ¿sabes qué? El problema lo tienen los otros, no tú, que quede claro. Mira, permíteme introducir un concepto nuevo que a lo mejor no conocías, el concepto del antivalor. Dado que los valores pueden entenderse como ideales, lo que quieres llegar a ser, aquello a lo que aspiras, ¿no? Son como un horizonte. Bueno, también las prácticas, los hábitos, tus comportamientos, porque estos comportamientos manifiestan tus valores. Podríamos, por tanto, afirmar que las normas inmorales limitan aspiraciones y hábitos legítimos, y por ello son antivalores. Entendidos como antivalores, decirles no es más sencillo de defender ante los demás y ante ti mismo también, porque no estás cuestionando una norma, estás rechazando un antivalor. Te recomiendo reflexionar, tomar conciencia de qué aporta a tu vida el antivalor y de qué le quita, y a la inversa. Proyecta mentalmente qué aportará a tu vida liberar del antivalor. Liberar a tu vida del antivalor y optar por el valor. ¿Qué te aporta? Si el antivalor es el sacrificio ciego, el valor sería la calibración lúcida del sentido del sacrificio. La mejor manera de destruir una norma inmoral, o sea, un antivalor, es experimentar y evaluar su opuesto y calibrar los efectos positivos y negativos que te aporta uno y el otro. ¿Sí? Es preciso valorar si esta transformación es realmente necesaria para ti. ¿Entiendes? Mira, recuerda esta frase. Tienes derecho a establecer tus propias normas si no atentan contra nadie. Cuando lo hagas, pueden producirse 3 consecuencias. La primera, una mala conciencia.
o duda de estar construyendo una moral propia o hecha a medida, ¿no? Creerás que actúas desde el ego, desde el egoísmo, desde unas normas creadas para satisfacer tus propias necesidades y prioridades. Eso producirá una gran inseguridad y miedo, también grandes dudas, ¿eh? Llevas toda la vida sin cuestionar lo que está bien ni lo que está mal. En realidad es una trampa de tu propia mente. ¿Cómo estás cuestionando valores inculcados desde niño y que has presenciado, testimoniado y vivido en primera persona? Y como estás haciendo todo ello, tu mente te acusará, no a base de cuestionar las nuevas normas, no, sino poniendo en duda tu legitimidad para establecerlas. Te dirás: tú no puedes ser legislador de la norma, porque las normas vienen de los poderosos, de los superiores, de los padres, de los administradores del orden social, de los medios de descomunicación, de los comités de expertos que no existen. Fijémonos en lo perverso de la mente humana. Dado que objetivamente las nuevas normas son más morales y naturales que las que estás cuestionando, los mecanismos de resistencia actuarán sobre tu actividad moral, cuestionarán y tratarán de matar al mensajero, a ti, pero no el mensaje. La verdad y tu deseo son indiscutibles, así que a tu mente solo le queda desautorizar la fuente. Te dirás a ti mismo: no tienes derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal, solo a obedecer. Superar una norma inmoral no requiere un ejercicio de egolatría, sino de dignidad, de ubicar tu dignidad humana en el sitio que merece. El segundo efecto es el sentimiento de estar atentando contra un orden superior. Si tus necesidades, deseos o apetencias te producen felicidad y realización sin anular a nadie en el camino, ¿qué tienen de malo? ¿Por qué alguien tiene que vilipendiarlos y tirarlos por el suelo? Cuestionando una norma que tú crees que es contraria a tu dignidad, no atentas contra ningún ente superior. Solo vas en contra de una norma creada por hombres que interpretan el bien y el mal a su manera, lo correcto o lo incorrecto a su manera, basándose en unas circunstancias históricas sumadas al ejercicio de su propia imaginación, de sus propios miedos, de unos comités de expertos que nadie conoce y que tú tienes que creerlos. ¿Me entiendes? Tengamos presente además que perfectamente podríamos definir norma inmoral como algo que en algún momento dejará de ser norma. En el mundo, a medida que la educación y la ética avanzan, las normas inmorales van paulatinamente desapareciendo. Desaparecen. En algunas sociedades avanzadas, el contenido de lo que hoy te estoy hablando sonará chino, porque dirán: todo eso ya lo hacemos, eso no nos pasa a nosotros, como en muchos países nórdicos. En otras sociedades, más retrógradas aún y conservadoras, esto será una herejía. Y esto se burlarán, lo censurarán, será absurdo. Y aún nos falta uno, tenemos el tercero. ¿Te acuerdas que había un tercer efecto? Que es el rechazo de tu comunidad. Este es muy gordo, ¿eh? Mira, tu comunidad te vendrá a decir: todos vivimos conforme a unas normas, conforme a unas prácticas determinadas. Y tú, a quien amamos, a ti, a quien queremos, las infringes. No mereces nuestra aceptación, porque cuestionas cómo pensamos. ¿Te has dado cuenta que durante esta situación tan difícil que vivimos hoy en día en todo el mundo, hay muchas familias que se están rompiendo y que ya se han roto, y muchísimas amistades, simplemente porque uno de ellos
les ha comunicado a los demás, al gran rebaño de ovejas que sigue las normas, les han comunicado que no está de acuerdo con esas normas, que las ve inmorales. Yo les ha dicho, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. ¿Sabes cuál es la contestación que normalmente le dan? Es un rechazo y un ataque. No le dan datos científicos, no le dan razonamientos lógicos, ni suelen entablar un debate. Simplemente le atacan, porque está intentando desacreditar lo que ellos creen. Y se han roto familias, se han roto amistades, solamente por pensar diferente y exponerlo. Cuando alguien más del grupo ve que a esa persona la han sacado del grupo y han roto lazos con ella y lo han acribillado socialmente solamente por pensar diferente, por ser un negacionista, por ser un conspiranoico, ¿qué crees que va a hacer esa otra o esas otras personas que también esté en contra de esas normas establecidas? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Va a decirle al grupo, oye, yo también pienso diferente, pegarme una paliza social y destrozarme? No, va a callarse por miedo a que lo crucifiquen. Y de esa manera se consigue que las normas ilegales y que las normas inmorales se establezcan como normas y se sigan y las acepte, entre comillas, toda la sociedad. No solo porque por miedo a los estamentos oficiales o a que te pongan una multa, no. Al peor miedo de todos, a que tu grupo te exilie, a que no te quieran, a que te produzcan dolor porque te insulten y te saquen de su lado. Y te pongan etiquetas. Qué peligro tienen las etiquetas. En fin, hemos expuesto ya estas opciones. Hemos expuesto que es normal que las personas te digan que no... que te quiten su aceptación porque piensas diferente a ellos, ¿no? Pero la respuesta a quien te diga eso debería ser sencilla. Debería ser, yo no cuestiono cómo vives tú, simplemente escojo cómo quiero vivir yo. ¿Me quieres y me aceptas como soy? Si con ello no estás pisando la dignidad del otro, el problema es del otro, no tuyo. ¿Recuerdas que antes he introducido el efecto espejo? Pensemos que el conflicto al que te enfrentas, si es que estás en esta tesitura, y creo que si aún estás escuchándome, creo que lo estás, el conflicto al que te enfrentas lo viven muchos otros a tu alrededor. Muchos, no eres el único, no estás solo. Lo que pasa es que muy pocos dan los pasos necesarios. Así que en realidad, detrás del rechazo social de algunos se esconde el miedo a aceptar lo que temen de sí mismos. Cuanto más rechazo sientas de alguien en concreto, mayor es la probabilidad de que esa persona tenga un conflicto interno que no se atreve a afrontar y lo está viendo en esa persona que tanta rabia le da. Mira, si alguien te odia mucho porque tú dices que vas en contra de la norma general o de lo que él piensa, es muy posible que esa persona también sienta lo contrario de lo que está hablando, demostrando y defendiendo. Y por eso su enfado, su odio hacia ti es tan grande. Porque inconscientemente está dándose cuenta que tú estás haciendo lo que él debería hacer, pero no hace porque es un cobarde. Y eso le produce muchísimo dolor. Y por lo tanto, cuando alguien siente dolor, ¿qué suelen hacer? Atacar. Tu valentía evidenciará en su interior su cobardía. Así que, sé indulgente con los que más te aparten y te condenen, porque probablemente son los que más dolor tienen y los que más ayuda precisan. Pero no uses tu tiempo en demasía intentando ayudarles o intentando que cambien de opinión y explicándoles no. Si después de tu primer intento ellos no cambian de opinión o tienen algunas preguntas para cambiar de opinión, no es su momento.
seguramente necesitarán obtener más cantidad de dolor de su situación actual para cambiar, o vivirán siempre con unos índices altísimos de dolor y morirán con dolor y seguramente morirán por ese dolor. Es su decisión. Pero tú, al liberarte de una norma inmoral, da por cierto que los demás siempre te condenarán en juicio sumarísimo. Eso tenlo claro y acéptalo, porque sucederá siempre. Muchas normas, incluso tradiciones seculares, se anclan en una supuesta generosidad que no siempre es cierta. El cumplimiento de las normas se ha asociado a la bondad. Si cumples los preceptos, eres buen ciudadano, buena persona. Si actúas como tus padres, eres buen hijo. Si actúas y eres como el resto de los miembros de la familia, eres un buen hermano, un buen familiar, eres una buena personaca. Si observar las normas sociales aceptadas y aceptarlas te convierte en buena persona, que baje Dios y lo vea, venga, no me jodas. Es que eso no se lo cree nadie. Del mismo modo que nadie nunca te acuse de egoísta por actuar según tu propio juicio. Tienes derecho a decidir cuáles son las normas que rigen tus actos y así puedes crear tu propio código moral y así decidir que está bien o que está mal. Eso no es egoísmo. El egoísmo no tiene nada que ver con tener tu propio código moral, código normativo. Eso tiene que ver con la falta de libertades hacia los demás. Eso sí es egoísmo. Un código moral propio te obliga o te libera solo a ti mismo. Permanece al ámbito de tu esfera privada. No define tu cualidad de buena o mala persona. Tu bondad no es una bondad de adhesiones a un código moral u otro, sino tu cualidad de pasar por esta vida tratando de comprender, de no estorbar y eventualmente de ayudar sin invadir. Y hay algo que puede ayudarte mucho en este proceso de cambio, y es establecer muy claramente que haya o no haya damnificados, no estás haciendo el mal. Estás tratando de luchar por tu coherencia interna, por tu felicidad, y nadie puede pedirte que no seas coherente. Nadie puede pedirte eso. Date cuenta que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y hoy en día eso se está pudiendo ver, porque por más que intentan poner normas absurdas e inmorales, intentan camuflarlas, pero todo el mundo se está dando cuenta que simplemente nos mienten continuamente porque creen que el pueblo somos tontos, subnormales. Cuando tú expresas tu voluntad sin hacer daño a los demás, podrán estar de acuerdo o no contigo, pero nadie puede enfadarse contigo ni rechazarte. Pero es que lo hacen. Y si lo hacen, bueno, es tu decisión lo que puedes hacer con ellos. La liberación de una norma inmoral te va a proporcionar juicio y felicidad. Al independizarte de lo que habías considerado casi dogmas, te liberarás de la culpa y de la penitencia autoimpuesta. Y además, autoimpuesta durante muchos años. Y solamente por pensar distinto. ¿Crees que eso es lógico? Mira, pongamos un ejemplo. La frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Supongamos que permaneces atado a un trabajo que no le da sentido a tu vida y que te mantiene infeliz, pero has sido educado con ese antivalor y te sientes culpable por no estar agradecido por tener una mierda de trabajo. Si decides liberarte de ese principio y encuentras otro trabajo que te guste, adquirirás un nuevo valor, el valor de puedes prosperar sin dejarte la vida en ello y además ser feliz haciendo tu trabajo vocacional. Liberarte de las normas inmorales es escapar de un castigo autoimpuesto e inmerecido. Así que, ahora es tu decisión seguir siendo una oveja sumisa
adoctrinada y cobarde, y por lo tanto infeliz y enferma, o ser una persona fuerte, sin miedo y con valores propios, y sobre todo y ante todo con el valor de comunicarle a los demás cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos, qué piensas de ello, y hacerlo con coherencia. O sea, comunicar cuáles son tus creencias sobre las normas actuales y actuar en consecuencia para tener una coherencia, sin miedo a lo que te digan, a lo que te insulten, a lo que te amenacen, sin miedo en general, porque tú eres mucho más que eso. Así que por favor, sé todo lo que puedes llegar a ser, y la única manera de eso, la única manera de conseguirlo, es siendo libres.